Felicidades al doctor. Tome asiento, vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas o comentarios que se pueden hacer. Yo me voy a permitir hacer un brevísimo comentario inicial para felicitar a nuestro orador del día de hoy por haberse incorporado al grupo de venezolanos, latinoamericanos y hombres del mundo que al fin aceptan que en Venezuela hay una dictadura. Esto de que la cancha se ha borrado y que no hay las rayas es la ausencia de Estado de Derecho y usted lo sabe. Y cuando falta eso, que es solamente uno de los elementos esenciales de la democracia, pues ya no hay democracia. El gran esfuerzo y el mérito y el respeto que merecen los venezolanos es que serán sin duda los primeros en salir de una dictadura por procedimientos democráticos y constitucionales, y ese es el gran esfuerzo que estamos tratando de hacer, con el dictador vivo, ¿no? Porque con los dictadores muertos esa transición siempre sucede. Doy la bienvenida al doctor Luis Beltrán Guerra y le cedo la palabra y después a nuestro querido amigo el doctor José Gregorio Tobar. Usted, doctor, si quiere puede contestar preguntas o preguntas. Bueno, en primer lugar, debo felicitar a este distinguido discípulo y manifestarle que realmente no ha metido la pata en su disertación. Pero quien metió la pata cuando como enseñante fui yo, porque no enseñé a los alumnos a tumbar los gobiernos. Y en consecuencia, pues, esa es una laguna verdaderamente importante que en los actuales momentos, pues, ha privado en toda esa generación a quien yo tuve oportunidad de darle clase, y creo que en ella está incluido con su brillante exposición el profesor Rafali. En Venezuela se ha hecho lo imposible por derrocar al gobierno bajo un pretexto verdaderamente engañoso y que ya se ha convertido como una especie de remoquete, que es aquella fórmula que oímos de boca de los políticos, de los medios de comunicación social, de los abogados, que esto hay que ponerle término a través de fórmulas constitucionales, democráticas y pacíficas. En Venezuela se estableció sin lugar a dudas lo que yo he llamado en algunos de los libros una especie de nacionalsocialismo criollo. Y el nacionalismo legítimo, el nacionalismo puro que fue el de Hitler, terminó con una guerra. Si no, tal vez Hitler inclusive hubiese llegado a Venezuela y hasta la Patagonia. Así sucumbió Napoleón. Así han sucumbido todos los regímenes que presentan estas particularidades, como el de Venezuela. En mi caso, tal vez, pues, se impuso, para no haber dedicado la última clase o la última tesis a explicar cómo se tumban los gobiernos, al engaño de que después de tanta lucha se había consolidado en Venezuela una democracia elogiada en casi todos los países, por lo menos de América Latina. El otro remoquete que conspira contra una salida en Venezuela lo ha acotado Rafali con un temor legítimo cuando se ha referido a lo que yo he llamado en algunos de mis libros el arbitraje militar. Y yo me he planteado en muchas oportunidades, bajo la indignidad que a cualquier venezolano le provoca o tiene que sentir ante lo que se vive en Venezuela, que hubiese hecho el ejército americano si Barack Obama
hubiese establecido un régimen como el de Hugo Chávez en los Estados Unidos o como el de Nicolás Maduro. Hubiesen los norteamericanos haberse amarrado a esa fórmula que se llama pues maneras democráticas, constitucionales y pacíficas. Por supuesto, entendamos de que el escenario ha de ser tipificado como lo ha expuesto muy claramente Rafaldi, de que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, apoyaría al régimen, que el Congreso apoyaría al régimen, que las decisiones del Congreso, en el caso de que sean contrarias al gobierno, no sean amparadas, sino más bien desamparadas por la Corte Suprema de Justicia. Que usted vea a juez como Escalía, y remontándonos un poco hacia el pasado, como Marshall, dictando sentencias como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por lo que este tipo de gobiernos, que son democracias, dictaduras novedosas, y valga la redundancia, son autocracias dictatoriales, que comenzaron a ser analizadas en la politología criolla, en la cual es verdaderamente abundante, como democracias delegativas, como democracias de origen, pero dictaduras en lo que a su funcionamiento respecta. Se amparan también, y Nicolás Maduro lo que hace todos los días es decir que se le quiere derrocar por un golpe de Estado. Inclusive la manifestación denominada la toma de Caracas, con más de 1 millón de venezolanos en las calles, fue calificada por el gobierno como un intento de golpe de Estado que no llegó a Miraflores como el 11 de abril. Eso revela que los análisis en Venezuela no toman en cuenta en su integralidad nuestra propia condición de sociedad. Y muchas veces uno piensa y se pregunta, pero ¿es que acaso históricamente hemos sido sociedad o continuamos siendo todavía intentos de subsociedad? Sobre todo cuando después de una democracia de 4 décadas, los venezolanos de una u otra forma hemos convivido con este régimen calificado sin lugar a dudas como una especie de fascismo. Es esa expresión pues que recogemos en un libro con la denominación de nacionalsocialismo criollo. La sociedad venezolana se aprovechó de un botín de millardos y millardos de dólares que Hugo Chávez tiró a la calle, en la cual participó el 99% de los venezolanos. La clasificación por categoría es que hay un 10% mucho más rico que el 80% restante. Y en mis ratos de insomnio que todos los seres humanos tenemos, e inclusive, por qué no decirlo, en mis consultas psiquiátricas, me ha pasado por la cabeza en más de una oportunidad arrepentirme de no estar en el 99, sino de haberme mantenido en el 1% que no participó de aquel botín. Luego, es muy difícil que uno seleccione con los 5 dedos de la mano a un venezolano que no haya contribuido al triunfo de Hugo Chávez. Entre ellos, los propios partidos políticos, que pendulaban en la antipolítica y la partidocracia, términos que a mí me ha costado leer muchas páginas para entender y que en Venezuela se hicieron prácticamente coloquiales. La figura del golpe de Estado hay que entenderla a cabalidad
Y al sector castrense no se le puede considerar que hay que apartarlo de las salidas que Venezuela ha de arbitrar para salir de esta crisis tan aguda que prácticamente es una hecatombe desde todo punto de vista y que Raffaele ha descrito con un elemento tan importante como es la hambruna que vivimos los venezolanos. El golpe de Estado produce miedo porque cuando se le menciona nos remontamos al archipiélago de dictadura de los años 50, derivados no de la política de las naciones democráticas, de procurar que en los países de América Latina y de Centroamérica, donde siempre ha pasteado como ganado pues una pobreza exagerada, esos gobiernos fuertes impidieran que el comunismo avanzase hacia América Latina y América Central. Eso no era malo, porque ves que detener de cualquier manera el totalismo bolchevique, que Venezuela tardíamente lo abraza con Hugo Chávez. Yo le cambiaría el nombre al término golpe de Estado y lo llamaría el socorro castrense. Para concluir, porque ya Carlos Sánchez me ha manifestado que el tiempo es limitado, para concluir en que la oposición ha de tenderle la mano al soldado y ha de provocarle su concurrencia hacia una transición democrática. De lo contrario, el resultado puede ser el que ha señalado acertadamente Raffaele, de una guerra donde los venezolanos, que ya nos estamos matando unos a otros por el hambre, acudamos más bien a las armas para terminar de exterminarlo. Esa fue la consideración sobre la brillante intervención de Raffaele. Sí, doctor José Gregorio Adelante. Perdón. Gracias. Bueno, yo le quería decir al profe que me hubiera raspado esa tesis, pues, pero tengo muy mala puntería. Muy bueno. Bueno, si nos permitimos un poquito chistear un poco, yo voy a decir que yo no soy doctor y que yo soy un general retirado recientemente. Y entonces me preocupa un poco el tema, ¿no? Me preocupa más a lo que te preocupa a ti, Raffaele, por lo siguiente, fíjate. Eloy dice que íbamos a oír una noticia buena tuya. Y entonces, en el mejor de las circunstancias, la única noticia buena que oímos es que probablemente estaríamos anhelando, eso sería prácticamente utilizando, parafraseando algo que tú utilizaste, un gobierno de unidad nacional o de conciliación. Eso sería en el mejor de los casos, porque en el otro caso tenemos evidentemente lo que acaba de señalar el doctor Guerra. A mí me preocupa realmente como militar, mentira, yo no soy militar, pero sí me preocupa evidentemente que nosotros hayamos e insistamos de que, como tú lo dices, yo no quiero saber, no los conozco ni los quiero conocer. Me preocupa mucho esa tesis, por eso mismo que acaba de decir el doctor Guerra. No por el tema de golpista, yo no soy golpista, sino que es un sector tan importante en nuestras sociedades, en el continente, que nosotros no podemos subestimarlos y decir, evidentemente, prefiero no tocar ese perro que no conozco, no pisarle el rabo a ese perro que no conozco. Yo creo que estamos obligados a conocerlos, obligados a transitar esas cosas que ellos piensan, por no decir filosofía, porque no hay ninguna filosofía, estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero a mí me preocupa muchísimo que la mejor noticia haya sido esa y que lo demás lo estemos totalmente olvidando. Esto es simplemente un comentario, esto obviamente no es ninguna pregunta.
es un llamado a reflexión. Y no me quiero extender mucho más eso porque evidentemente el doctor dijo todo, me robó todo lo que iba a decir, mentira. Adelante, Eugenio. Se va a producir la réplica porque hay una alusión directa. Sí. No, al contrario, yo muy, muy agradecido por la intervención y por la inquietud, ¿no? Yo recuerdo una vez que, después de haber militado mucho tiempo en la izquierda, mi amigo Américo Martín me dijo que lo más difícil de tomar las armas es soltarlas. Eso fue una de las cosas que me dijo. Y la otra cosa que me dijo, mira, Rafaelito, es muy distinto hablar de política que hacerla. Y con esto, por Dios, no me refiero a ustedes dos, y menos al doctor Guerra, que además fue un excelente procurador general de la República. Y además sí, eso fue antes. Pero yo lo que quise decir, y quizás no, creo no haberlo hecho de la manera adecuada porque veo que se entendió de otra forma, es que el problema con las salidas militares es que no siempre salen como uno quiere. Y eso de pensar que sí, que venga, sí, señor, váyase, aquí está, bueno, venga, aquí, elecciones, sí, usted ganó y usted perdió y todo lo demás. Caramba, creo que puede ser una jugada que termine de una manera inadecuada, ¿no? Y cuando hablo de conocer ese mundo por dentro, es porque eso es un mundo muy complejo. Ojo, y por eso hablé de respeto. Y hablé de que ahí no todo el mundo es igual. Y creo que en muchas ocasiones quien termina dando un paso al frente en ese mundo es quien menos uno espera. O sea, que son gente que, bueno, yo recuerdo, el general Rosendo pasó de ser el hombre más odiado de Venezuela al hombre pues con el que hasta las mujeres se tomaban fotos y todo lo demás, pues. Entonces, uno nunca sabe por dónde va a saltar esa liebre, porque es muy difícil de conocer y hay que estar metido en una dimensión que realmente es oscura y es muy difícil. Hay quienes se ocupan de eso y quienes lo saben hacer. Yo la verdad es que no. Pero sí creo que en la Fuerza Armada de Venezuela todavía hay gente con institucionalidad y gente que no ve con buenos ojos lo que está pasando. Que se vayan a manifestar o no, cómo, cuándo, no lo sé. Pero lo que yo sí quisiera es que si se van a manifestar de alguna manera sea para presionar para que haya una consulta electoral y no para resolver las cosas a su manera. Porque permítanme recordarles que de ese perverso abono de la antipolítica a la que se refirió el profesor Guerra, y que estoy totalmente de acuerdo con él, ese es el origen de todo esto, es la antipolítica. Incluyendo la política que hacían los medios de comunicación, porque hay que decirlo, a estas alturas de la vida. Pero esa antipolítica llevó ¿a qué? Llevó a una solución militar, que después se concretó por la vía del voto, pero de ahí vino, o sea, el tema es que pedir una solución militar para salir de un gobierno militar, me parece que es una cosa riesgosísima. Queremos una república civil, un gobierno civil. Claro, estoy consciente de la imposibilidad que tenemos los ciudadanos de a pie de lograr ese objetivo, porque estamos desarmados. El arma que tenemos es esta, es la palabra, el convencimiento, los organismos internacionales, la democracia, el debate. Pero por eso decía que la otra gran herramienta de presión es el pueblo en la calle reclamando su subsistencia, es el estado de necesidad. Y por eso lo decía claramente. Miren, cuando ustedes ven, pasó no hace nada en el estado Táchira, estaban los militares allí y fueron rodeados por la masa de gente que estaba haciendo cola. Y dijeron, ¿qué voy a hacer yo contra esta gente que además es igual a mí? Y se atrincheraron. Y pasó cuando estaban trancando ahorita la autopista para que no pasara la gente para la toma de Caracas. Había unos policías en unas motos trancando la autopista y la gente le pasó por al lado. Entonces, eso creo yo que es la presión que puede terminar ocurriendo. Hacia ahí es que creo que pudiera transitarse. Yo creo que la buena noticia, entre comillas, a la que se refería él hoy, que es la que yo quise transmitir, pero lo hice quizás al final y de una manera
quizás un poco atemperada, es que yo sí creo que dentro de esos muchos factores de gobierno, porque no tenemos un gobierno militar plural que está repartido en parcelas donde cada quien tiene su cuota, y a lo mejor está el 75%, el 90%, que es el que habla el profesor Guerra. Bueno, pues no todos están viendo esto igual. Las disidencias dentro del propio chavismo son evidentes. Los descontentos que hay ahí son muy claros. Y eso, junto a la presión social, es lo que puede terminar en un proceso electoral que se convoque, pero que no llegue a lo mejor a concretarse, sino que antes haya la posibilidad de un gobierno de transición para que en el 2019 se dé una elección distinta. Eso es una posibilidad que no se puede descartar. Yo lo que quiero es que reflexionemos sobre la posibilidad de que así tú tengas 1, 2 o 3 millones de personas en la calle, no es fácil de salir de un gobierno que tiene las armas, que tiene el dinero, que tiene los medios de comunicación, que tiene todas las instituciones a su favor. Entonces, yo siempre digo un ejemplo, yo recuerdo a ese famoso boxeador Mike Tyson, que le arrancó la oreja al otro de un mordisco. Bueno, señora, a Mike Tyson lo tiene que invitar a jugar ajedrez, porque si lo invitas a boxear te van a arrancar la oreja. Y hacia ahí es que se está avanzando. Pero lo que me temo es que la presión social va a llegar un momento en que va a desbordar al liderazgo y vamos a llegar a una solución que no sea planificada y que puede terminar en cualquier cosa. Está abierto el... Señor. Si nos da su nombre... Sí, mi nombre es Eugenio Maslowski. Gracias. Yo viví en la Unión Soviética en el año 83 al año 86, cuando empezó la perestroika. Y fue bien interesante el proceso porque el derrumbamiento del sistema comunista de la Unión Soviética no fue solamente por un problema político, sino fue justamente porque la gente llegó a tener hambre, la gente llegó a tener un problema de necesidades básicas, pero tuvieron una gran ayuda internacional, porque en aquel momento hubo un trío de dirigentes políticos internacionales, como fueron el presidente Ronald Reagan, como fue el Papa Juan Pablo II y como fue la primera ministra Margaret Thatcher, que apoyaron todo ese proceso para que la gente reaccionara contra el sistema. A mí lo que me parece es que lo que usted decía, doctor Guerra, hace un rato es muy válido. La Venezuela fue una Venezuela conchupante durante todos los años de Chávez, y la gente vivió feliz cuando lo iban calentando en la olla como la ranita. La gente iba feliz de la vida a la agüita tibia. Yo me acuerdo cuando yo discutía con la gente y le decía, les acaban de quitar registros y notaría. ¿Qué importa? Oye, registro y notaría es porque sabían cuando tú vendías un carro, sabían cuando tú vendías cualquier cosa, y en ese momento ellos tenían un control de tu rabo de paja. ¿Dónde fue que no declaraste impuestos? ¿Dónde fue que te violaste alguna ley? Y esa era la manera donde ellos iban amarrando a todo el mundo para que todo el mundo entrara en la conchupancia. Después CanTV, cuando empezaron a manejar el tema de la CIEX, dándole la CIEX a los cubanos. O sea, ¿cómo era eso? Eso era para entregar todos los votos, para lo que después tú decías del tema de los votos. Lo que yo veo en este momento, lamentablemente, es que en Venezuela esta gente que es experta con su cinismo, con su malandrismo y con la educación de los hermanitos Castro, ¿okay?, es que van a alargar el proceso para que el revocatorio sea efectivamente después del 17 de enero. Y puedan entonces tener una salida semidemocrática para pasar los próximos 2 o 3 años en un gobierno negociado, pero probablemente es inclusive un gobierno negociado con participación internacional. No sé si eso es algo que ustedes están viendo como posible. Doctor Ramírez. Gracias. Soy Carlos Ramírez López, abogado venezolano. Le felicito por su intervención y saludo al doctor Eloy, conocido, el doctor Beltrán Guerra. Hay un tema que sobresale en esto. Es cierto,
es llover sobre mojado insistir en la tragedia que vive Venezuela, en todo sentido, política, económica, social. El asunto es ver, pensar en Venezuela mañana. Aquí incluso hicimos una vez un conversatorio, Venezuela al día siguiente, en donde expusimos la necesidad de, en primer lugar, que las fuerzas democráticas se cohesionen en el sentido de presentar una verdadera unidad, que hasta ahora no tenemos. La tenemos en apariencia, pero en la realidad no. ¿Qué pasa con las fuerzas democráticas? Nosotros sabemos bien que yo soy un defensor a ultranza de la plataforma denominada Mesa de la Unidad Democrática, porque no tenemos otro instrumento los venezolanos para confrontar la situación de dictadura que está viviendo en Venezuela. Pero, por supuesto que sabemos que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática existen factores de distorsión de la realidad por cálculos políticos, porque los políticos manejan temas que los que no somos políticos no comprendemos. No hay, por ejemplo, una propuesta, un plan. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela al día siguiente de salir de esto? Como sea que salgamos. Porque yo estoy convencido que vamos a salir. Este país, la crisis que hay en el país, no es soportable por mucho tiempo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el terreno económico, en el terreno de la justicia, en todos los terrenos de la vida pública venezolana? No hay. No hay ni siquiera un pacto político que proponíamos. Debería reeditarse una especie de pacto de punto fijo. Los partidos aplazar sus aspiraciones, sus legítimas aspiraciones para gobernar, como es la esencia de la participación de los partidos políticos, aplazarla y pensar en 2 años de una especie de interregno allí mientras se coordina el nuevo país. ¿Por qué? Este es otro tema. ¿Por qué en nuestro Parlamento no se hace una declaración formal, una declaratoria del Parlamento? En Venezuela hay una dictadura. Debería hacerse. Porque si es lo que estamos pidiendo a través del proceso de la aplicación de la Carta Democrática, que allí se diga que en Venezuela hay una dictadura, como lo ha manifestado y lo ha dicho y lo ha sentenciado el mismo doctor Almagro recientemente a propósito de la ratificación de la condena a Leopoldo López, porque el Parlamento venezolano nos dice, en Venezuela hay una dictadura y llamamos a todos los parlamentos del mundo a actuar en consecuencia, en solidaridad, motivando que cada uno de sus gobiernos traten al gobierno venezolano como una dictadura. Que no podemos hacer nada en el Parlamento diferente a una declaratoria, pero hace falta esa declaratoria, hace falta. No podemos así seguir simulando que hay una democracia cuando sabemos que el Parlamento le cortaron la luz, le quitaron el presupuesto, no tienen agua, le acaban de sacar esta sentencia infame, que escondida, como la veíamos, la sentencia la sacaron escondida, la sacaron un día y no la pusieron en la página del tribunal y la sacaron varios días después, y esa sentencia es simplemente clausurando al Parlamento. La sentencia clausura al Parlamento, sin eufemismo alguno, la clausura, la sentencia. ¿Qué viene detrás de esa sentencia? Viene que la Sala Constitucional va a asumir las funciones del Parlamento. La Sala Constitucional va a nombrar las 2 rectoras que se les vence el periodo ahora. La Sala Constitucional va a aprobar los créditos adicionales. La Sala Constitucional va a aprobar los contratos de interés nacional, etcétera. Todo lo va a hacer la Sala Constitucional. El Parlamento está completamente fuera del panorama político formal venezolano. Ya que Rafali, yo lo sé que es una persona que tiene mucha audiencia en los medios partidistas, en Primero Justicia, que es un partido de mucha importancia, yo creo que el más grande que hay ahora en medición política en Venezuela, recoge este tipo de inquietud de los venezolanos que estamos viendo las cosas de fuera, que aun cuando valoramos lo que están haciendo los partidos, quisiéramos que los partidos tomaran en consideración para sus actuaciones. Si nosotros, el revocatorio, yo pienso que el revocatorio no lo vamos a tener este año. Ellos se la están jugando todas para no tenerlos este año.
Pero ¿qué pasa si el revocatorio es en el 2017? Hasta bueno sería, una vez yo publiqué en las redes una opinión, que hasta bueno sería, porque si el revocatorio se produce este año y a los 30 días va a haber que hacer una elección, se va a desatar una batalla por la candidatura. En 30 días entonces vamos a tener que hacer una primaria para ver si es Ramos Alup, para ver si es Capriles el candidato, y eso no va a llevar a nada bueno. Si es a posterioridad, vamos a tener ese lapso de tiempo. Pero además nosotros, ¿qué vamos a hacer en esa posibilidad de que sea en el año que viene? Que tengamos la posibilidad de formar un plan país con un gobierno de unidad nacional, no con el chavismo, porque eso yo no lo veo factible, Rafael, y yo no veo factible porque las desgarraduras que hay en la sociedad venezolana son terribles. Esta gente ha causado mucho dolor, han causado tanta indignación y tanta rabia y han dejado tanta tragedia detrás de ellos, que va a ser muy difícil hacerle comprender a la gente que vamos a tener un gobierno donde ellos van a estar sentados. Necesitamos un plan de las fuerzas democráticas, que aminoren sus ansias legítimas de gobierno individual. Necesitamos un plan país, un plan para Venezuela mañana. Necesitamos que el Parlamento diga en Venezuela hay una dictadura y llamar al resto de los parlamentos del mundo a actuar en consecuencia. Eso era lo que yo quería expresarle, sobre todo a usted, porque yo sé que usted tiene muy buena acogida dentro de las cámaras políticas venezolanas. Muchas gracias. El doctor Rafael. Brevemente, Carlos, sí. Varias cosas, yo coincido contigo, ¿no? Pero sí han habido unos debates en la Asamblea que han terminado en eso, palabras más, palabras menos. Y de hecho la Unión Parlamentaria Mundial está activada en torno a esto. Ellos saben lo que está ocurriendo. Y la verdad es que, se lo quiero decir con toda honestidad, muchas de las cosas que con muy buen tino a nosotros se nos pueden ocurrir desde estas tribunas y que son muy bien expresadas. O sea, yo les quiero recordar que la gente de la Mesa de la Unidad Democrática pasa todo el día en esto. Es decir, son escenarios que a diario son evaluados. Obviamente los políticos son políticos, no se les puede pedir que no aspiren y que no aspiren a ser presidentes, pero sí hay avances sobre la base de acuerdos de esa naturaleza, como el Pacto de Punto Fijo, que fue una pieza política de trascendencia histórica y de ejemplo mundial incluso. Claro, se hizo después que había caído el dictador, no antes, y que eso marca una diferencia importante, pero sí hay avances, no hay solo uno, hay varios planes y proyectos para acciones inmediatas y a mediano plazo. Y bueno, lo que pasa es que todo esto necesariamente tiene que transitar la alcabala de que haya un cambio político de fondo y que haya un cambio de gobierno. Finalmente, yo igual que tú pienso que va a ser muy difícil convencer a la gente de que si hay un gobierno de transición y que sea un gobierno mixto donde haya presencia de algunos elementos del chavismo, la gente a lo mejor va a reaccionar evidentemente muy mal, pero por eso hay dirigentes que hay que hacerles entender, pues que si no, no es de unidad nacional. O sea, si un gobierno de unidad nacional sin factores que hayan podido pertenecer al régimen anterior, entonces no es un gobierno de unidad nacional, es un gobierno de unidad de la oposición. Lo que pasa es que hoy en día la oposición es casi que el país entero, y eso lo entendemos. Pero habrá que buscar quizás figuras que sean potables, figuras que puedan representar bisagras, que den tranquilidades, porque parte del problema que hay en Venezuela es que se han enquistado en el poder estos factores, porque para nosotros es un cambio de gobierno, y evidentemente también una cosa de estado de necesidad pleno, pero para ellos es de vida o muerte. Y muchos de ellos están aferrados al poder porque ven más allá que perder el poder, es perder la libertad, el patrimonio, la vida, la tranquilidad, la paz. Entonces, si no hay este tipo de procesos, bueno, va a ser muy difícil salir donde estamos. Por lo menos eso pienso yo. Y ojalá, pues, que evidentemente haya un cambio de actitud en la dirigencia y que se vea que el país está por encima de, como decía Juan Liscano, ¿no?, de las pequeñas ilusiones de cada quien, ¿no? Pero yo creo que se está trabajando en eso y creo que tenemos una dirigencia política bastante más madura de lo que muchos creemos y la unidad democrática, con todos los problemas que puede representar, pues ha ido cumpliendo su función y sobre todo la función que les quiero decir claramente, por aquello de la antipolítica,
la unidad democrática son los partidos que tienen los votos. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular. Los demás son factores de apoyo. Pero esas 4 fuerzas son las que tienen que mantenerse unidas y tomar decisiones como se tomó la decisión para el Parlamento. Bueno, Primero Justicia siendo el partido, que yo tengo muchísimos amigos en Voluntad Popular y en Acción Democrática. O sea, yo la verdad es que tengo magníficas relaciones con todos, pues, porque hay que apoyar a todos. Pero a mí me consta, por ejemplo, el esfuerzo que hizo Primero Justicia entregando la presidencia del Parlamento cuando fue el partido más votado. Bueno, y a eso es que hay que ir. Y se logró un acuerdo, un año tú, un año yo, y veremos. Pero ese es el camino. Yo coincido plenamente contigo. ¿Quiere usted hacer uso de la palabra? Bueno, yo la verdad es que no necesito el micrófono. Mi nombre es Adolfo Baica y bueno, Juan Manuel es amigo y es mejor para la filmación si tiene el micrófono, sí. Si no, pensé que se oía. Mi nombre es Adolfo Baica, pues, y soy amigo del grupo. Yo también vivo en Caracas, Venezuela, y soy abogado en ejercicio. Soy de vez en cuando árbitro, pero básicamente me dedico a litigar en los tribunales de la República, cuestión que se está haciendo cada día más difícil. Lo que pasa es que trabajo con grupos privados que requieren los servicios de abogados privados para que les resuelvan sus problemas de bajo perfil. Eso también es rentable. Juan Manuel se metió en un problema muy difícil, porque vaticinar lo que va a pasar en Venezuela ahorita es algo verdaderamente, yo diría que imposible. Yo creo que estamos cerca de un desenlace, pero no sé a dónde vamos a ir. Yo escribí unas notas que no se las pasé a Eloy, pero sí se las pasé a Juan Manuel en su oportunidad en junio, donde yo, como abogado que soy, y sé que de repente no estamos en el ámbito del derecho, pero sí se podría promover en la opinión pública una opinión donde se convenciese a la población, podría ser a lo mejor un globo de ensayo o una cortina de humo, que el referéndum ya está activado. Es decir, convencer a la población que independientemente que las rectoras del CNE aprueben la realización del referéndum en enero o en febrero, no tiene por efecto hacer de que no se hagan nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque lo que importa es la oportunidad en la cual se hizo la manifestación popular y no la oportunidad en la cual el órgano electoral diga vamos a hacer las elecciones. Eso es lo único que yo quería agregar, porque en realidad Juan Manuel sabe mucho derecho constitucional, además está fogueado porque participa en todos los medios de comunicación, y yo soy un procesalista, un civilista, y a veces esas opiniones mías son muy clásicas y se necesita un poco más de audacia, pero creo que no sería deslizable generar una matriz de opinión, así fuese una cortina de humo, donde se le dijera, mire señores, independientemente de cuando ustedes hagan el referéndum ya se activó y ya la población y todo el mundo sabe que quieren el referéndum revocatorio. Entonces ustedes no pueden manipular la voluntad popular a través de subterfugios y mecanismos para evitar que eso se realice. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres hablar? Bueno, quizás hago un comentario, y es que lo que creo que queda demostrado en esta reunión de esta tarde son las enormes dificultades que confronta Venezuela. Y como son enormes las dificultades, pues las soluciones tampoco son sencillas, ¿no? Yo realmente no puedo coincidir con Luis Beltrán Guerra, a pesar de todo el aprecio que le tengo, de que la solución aquí es una solución, digamos, lo que él llama, ¿cómo es que lo llama? De concurrencia, sí. Sí, con el soporte del soldado. Yo creo que yo creo que las circunstancias históricas son muy diferentes, ¿no? Y por supuesto, pero mi temor más grande es que, creo que Juan lo expresó muy bien, sería de que pasáramos de un gobierno militar a otro gobierno militar de rasgos muchísimo más, digamos, represivos.
Creo que las circunstancias del país están dadas para que haya un cambio, porque evidentemente la población lo quiere. Ahora, la dificultad, como estamos viendo, es en la instrumentación de ese cambio. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que si hay un cambio y llega un gobierno de oposición, es decir, ¿cómo vas a tratar a los que están saliendo del gobierno? Por supuesto que hay delincuentes que tienen que ser perseguidos y castigados, eso no cabe ninguna duda, pero también hay muchos venezolanos chavistas, todavía queda por lo menos el 20%, que tienen que seguir viviendo en el país, y a eso hay que garantizarles los mismos derechos democráticos que estamos pidiendo nosotros hoy en día. ¿Okay? La otra cosa que observo es que el doctor Ramírez López hablaba de que tiene que haber un plan para el país. Yo creo que hay planes. Yo por lo menos conozco de personas serias y de clásicas instituciones que están trabajando en la presentación de un plan o de tener un plan disponible para cuando comience el gobierno, sobre todo en el campo económico. Destaco, lo dije al principio, que uno de los graves problemas de Venezuela, pero realmente muy grave, es la situación petrolera del país. Si la producción petrolera está cayendo de manera constante. No lo estoy diciendo yo, digamos, la información que les doy es la información de la OPEP. En este momento Venezuela está produciendo 2.100.000 barriles. Y a comienzos de año, de acuerdo con las cifras de la OPEP, estábamos en 2.600.000. Y venimos de 3.400.000 cuando comenzó el gobierno en el 2008-2009, cuando se terminaron de incorporar todas las asociaciones estratégicas del Orinoco y de la faja del Orinoco antes de que fueran expropiadas. O sea que venimos en una caída de más de 1 millón de barriles. Venezuela es un país petrolero, salvo las asociaciones de la faja, de campos muy antiguos que requieren de mucha inversión. Ahí se rompieron todas las asociaciones que se hicieron en los años 90, que llevaron a campos como, por ejemplo, Jusepín. Era un campo que estaba produciendo 10.000 barriles, lo llevaron a 60.000 barriles, creo que me equivoco quizás en el nombre, pero el campo que tenía la gente de Petrobras. Eso lo tomó PDVSA, ahora está en 20.000 barriles. O sea, son caídas asombrosas de producción. Ahí hay que hacer y eso no se recupera de la noche a la mañana, no es que se invierte hoy. Luego, no quiero ni qué decir de toda la destrucción del sistema, digamos, de producción privada del país, que está totalmente deteriorado y roto, quebrado. Es decir, cuando digo quebrado no lo hablo solo en sentido económico, sino que las redes de distribución del arroz, de la comida, todo eso se dispersó, se rompió, el desempleo es altísimo, la inflación no tengo ni que mencionarla, los datos son... O sea, la situación es dramática. Ahora, este es un país que requiere, por supuesto, de un plan que se está haciendo, pero que requiere de una transición. Y esa transición, caramba, para caer en un régimen, o sea, lo que se ve de las Fuerzas Armadas, con el permiso del doctor Guerra, no es precisamente una Fuerza Armada, perdón que lo diga, no es Pinochet que va a venir a gobernar, no, va a venir a gobernar gente que está asociada y aliada con los Castro. O sea, que vamos a cambiar, y perdón la expresión por el país, una Guatemala para un Guatepeor. No, la solución tiene que ser por lo menos la aspiración de una salida democrática. ¿Qué es difícil? Muy difícil. Pero también va a ser mucho más difícil salir de ese gobierno militar, digamos, que va a ser espantoso, porque va a ser un gobierno militar, o sea, que nos vaya a una represión más dura. Es decir, entonces, señores, creo que lo que nos demuestra esta reunión es la enorme insatisfacción que tenemos todos sobre la situación actual y la enorme preocupación que todos sentimos de lo que viene. Yo creo que efectivamente vienen tiempos muy difíciles. Predecir, muy complejo. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero la situación del país es muy, muy compleja y, por supuesto, pienso que lo más grave es la situación política, pero no podemos descuidar ni desconocer el resto de la situación económica y social del país. Perdón que me haya extendido. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar el acto agradeciendo al orador, a la distinguida concurrencia aquí presente y haciendo dos reflexiones. La primera, una de las cosas interesantes e importantes que trae todo este momento de crisis y de desgracia democrática en América Latina, en países como Venezuela, Ecuador y otros, es el importantísimo nivel de gente que uno puede conocer por efecto de la crisis, porque ha concentrado sobre todo en Miami y sobre todo en torno a los temas de la discusión de la democracia y la libertad, personalidades que de otra manera estarían cobrando jugosísimos honorarios por atendernos. Entonces yo celebro la presencia del doctor Luis Beltrán Guerra, de nuestro orador de hoy día,
de Eloy, del doctor Ramírez, de José Antonio Tobar y de toda esta playa de personalidades que reunidas realmente presentan un escenario de lo dificultoso que es encontrar una solución, pero también de la esperanza y de la luz que hay al final de este túnel. Y lo segundo, decirles que uno de los rasgos característicos de la democracia es la certidumbre. En democracia uno sabe cuándo llega una autoridad y cuándo se va, cuándo hay una elección, cuándo se paga impuestos, cuándo hay previsibilidad. Y esto que hemos visto hoy día es un rasgo de la dictadura más de Venezuela, donde la mayor cosa que se puede captar es incertidumbre. Espero que pueda cambiar pronto con la ayuda y la participación de todos ustedes. Muchas gracias.